En toda actividad laboral vamos a tener la posibilidad de tener un accidente. Veamos cuáles son las causas y las consecuencias de un accidente de trabajo. Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, se define el accidente como la concreción o materialización de un riesgo. Es un suceso imprevisto que interrumpe e interfiere en la continuidad del trabajo, que puede suponer un daño para las personas o para la propiedad. Desde el punto de vista de la medicina, el accidente de trabajo se define como una patología traumática quirúrgica aguda provocada generalmente por factores mecánicos ambientales. Médicamente, se habla de accidente de trabajo o accidentado cuando algún trabajador ha sufrido una lesión como consecuencia del trabajo. Para el médico, solo existe accidente si se produce una lesión. Desde el punto de vista legal, la Ley 24557 define el accidente de trabajo como el acontecimiento violento y súbito, repentino, que ocurre en ocasión del trabajo en relación de dependencia, comprendiendo también el trayecto de ida y vuelta al lugar de desempeño laboral, esto es, in itinere. Si el trayecto hubiera sido modificado o suspendido por el trabajador sin causa, no quedará amparado por la ley. Si la causa de desvío o interrupción es justificado, debe probarse. Existen motivos que pueden autorizarlo, como la asistencia a otro trabajo, enfermedad de un familiar que no conviva con él o por causa de estudios. Queda excluido del concepto de accidente de trabajo si se demuestra que el empleado se expuso al peligro de modo intencional para cobrar las prestaciones o no continuar prestando servicios, o si estaba haciendo un trabajo que no le correspondía. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales los podemos clasificar como accidente leve, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores habituales. Accidente incapacitante es aquel suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a un descanso, ausencia justificada del trabajo y tratamiento. Y accidente mortal, suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Llevar estadísticas de los accidentes en el trabajo nos permiten prever mejor los riesgos que nosotros tenemos en el medio ambiente. Para los fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Parcial permanente, cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales están cubiertos por el seguro que brinda la cobertura por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores, empleados y obreros afiliados regulares a las ART. Reforcemos la idea. ¿Qué es un accidente de trabajo? Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u ocasional, de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo. ¿Qué se considera accidente del trabajo? Ampliemos un poco el concepto. Es el causado en el centro de trabajo o en ocasión de éste, durante la ejecución de órdenes o bajo autoridad del empleador,
aún fuera del centro y de las horas de trabajo, antes, durante o después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo, el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo. Ahora veamos qué no se considera accidente de trabajo. En primer lugar, el provocado intencionalmente por el trabajador. También por el incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica del empleador. Tampoco se lo considera al producido en ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, lo mismo que durante permisos, licencias o vacaciones. Tampoco se lo considera accidente del trabajo el producido por la guerra, la conmoción civil o el terrorismo, al igual que la convulsión de la naturaleza o la fusión nuclear. Por seguridad en el trabajo entendemos la técnica no médica de prevención, cuya finalidad se centra en la lucha contra los accidentes de trabajo, evitando y controlando sus consecuencias. Es precisamente este su objetivo, la lucha contra los accidentes de trabajo, la que permite distinguir la seguridad de otras técnicas no médicas de prevención, como la higiene o la ergonomía. Tenemos dos formas fundamentales de actuación de la seguridad. La prevención, que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente, y la protección, que actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo, para aminorar las consecuencias del accidente. De todas las técnicas de lucha contra los accidentes de trabajo, son las técnicas de seguridad las que proporcionan un mayor rendimiento actuando sobre un menor espacio de tiempo. La seguridad que actúa sobre las causas identificándolas recibe el nombre de seguridad científica, en cuanto se basa su actuación sobre fenómenos naturales que pueden ser conocidos científicamente y experimentalmente, constituyendo en realidad una ingeniería de seguridad como especialidad aplicada de la ingeniería, entendiendo por causas de accidentes las diferentes condiciones o circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de diferentes fases del mismo. La teoría de la causalidad fue expuesta por Basel-Gamonte. En ella fundamenta la seguridad científica y afirma que todos los accidentes tienen su explicación en múltiples causas naturales y su interrelación entre ellas, pudiendo expresarla con tres postulados o principios. El primer principio es el de causalidad natural. Todo accidente como fenómeno natural tiene una causa naturales. Este principio sienta las bases de la seguridad científica. De él se desprenden dos importantes consecuencias. La única forma racional y científica de prevención de los accidentes consiste en actuar sobre las causas. La actuación debe ser natural, dado el carácter natural de las causas que lo producen. Principio de multicasualidad. En la mayoría de los accidentes no existe una causa concreta, sino que existen muchas causas interrelacionadas y conectadas entre sí, lo que dificulta la actuación de la seguridad científica ante la imposibilidad de poder actuar sobre las múltiples causas simultáneamente para evitar este accidente. Es precisamente este principio el que explica que todos los accidentes son distintos, debido a la diferente combinación de causas. Por último, el principio económico de la seguridad. Entre las múltiples causas existen causas principales o primarias que actúan como factores de un producto, de forma que eliminando una de ellas se pueden evitar los accidentes. La identificación de estas causas principales permitirá seleccionar sobre cuál de ellas debemos actuar, la más fácil de corregir o eliminar y la más viable económicamente. La filosofía de este principio coincide con la que Heinrich expone en su obra Prevención de accidentes en la industria, y que denomina la teoría del dominó, según la cual en todo accidente se produce un fenómeno parecido al comportamiento de las fichas del dominó colocadas una junto a otra, que basta empujar la primera para que se produzca la caída en cadena de todas ellas, siendo suficiente separar una para que la reacción se detenga.
La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo contempla entre los principios de la acción preventiva que el empresario debe planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. A esto se lo denomina seguridad o prevención integrada. Definidas las causas de los accidentes, como las diferentes condiciones o circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de diferentes fases del mismo, es posible deducir una primera e importante clasificación, dependiendo del origen de las mismas, causas humanas y causas técnicas, a las que también se las denomina condiciones inseguras o prácticas inseguras. La condición insegura comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden ser origen de accidente. Se las denomina también condiciones materiales o factor técnico. Los actos inseguros comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser origen de accidente. Se las denomina también actos peligrosos o prácticas inseguras o factor humano. Ahora veamos la influencia del factor humano y su relación con la prevención. Uno de los modelos más aceptados sobre la forma en que se producen los accidentes se representa en el siguiente esquema, donde se aprecia que una actuación administrativa deficiente puede dar lugar a una serie de causas básicas, factores personales o de trabajo inadecuadas, o causas inmediatas, práctica o condición insegura desencadenantes del accidente, con sus conocidas consecuencias o pérdidas. Como última consideración, observemos la interacción entre las condiciones inseguras y las prácticas inseguras. Esta combinación produce los accidentes. Como dato estadístico, se observa que los actos inseguros promueven el 85% de los accidentes, siendo el restante 15% de los accidentes generados por las condiciones inseguras. Esto nos indica que actuar sobre el factor humano se transforma en relevante. Aprendamos a percibir las situaciones, reconozcamos los indicios, aprendamos a evitar los errores, pongamos nuestro esfuerzo en aprender, querer y poder evitar los accidentes. Los invito a profundizar en esta temática.